Hola estimados estudiantes, sean bienvenidos al canal, esta vez para conocer la ficha de aprendizaje número 22 del área de matemática correspondiente a la semana número 35. En este vídeo aprenderás a establecer relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades y a transformar a expresiones numéricas que incluyen números racionales y algunos números irracionales como raíces inexactas. 1. Desafío del día. Ante el impacto del cambio climático en nuestro país, las familias campesinas de las microcuencas de Huacrachuco, Cusco y Mollebamba, Apurímac vienen recuperando tecnologías ancestrales para el almacenamiento y captación del agua de las lluvias, mejorando con ello una mejor calidad de vida. En la comunidad de Chara de la provincia de Huamanga, la familia Calcín, muy entusiasmados por esta estrategia de la siembra y cosecha del agua, que es una alternativa real frente al problema del agua, decide implementar en su casa un sistema para reciclar el agua de las lluvias de su techo. Esto le va a permitir usarla con fines agrícolas y el consumo humano con medidas de salubridad, una alternativa frente a la escasez de agua. El señor Calcín cuelga en todo el perímetro del techo de su casa pedazos de caña de bambú cortados por la mitad como canaletas que sirven para acumular y llevar el agua a un depósito cilíndrico. Desea saber cuál será el largo de la canaleta de bambú inclinada que parte de la altura del techo hasta el borde superior del cilindro, formando un ángulo de 45 grados. Asimismo, la distancia de la pared al cilindro es de 1,5 metros. Además, quiere construir una tapa de madera de 1 metro de diámetro para su cilindro. Preguntas: ¿cómo hallaríamos el tamaño de la canaleta del bambú inclinado? ¿Qué relación existe entre los lados del triángulo y la medida del bambú inclinado? ¿Cómo relacionas el valor del tamaño del bambú inclinado con el área de la tapa de madera del cilindro? 2. ¿Cómo aprenderás? Primer paso: verifica tu comprensión de la situación presentada en la provincia de Huamanga, para lo cual responderás algunas interrogantes. ¿En qué comunidad vive la familia Calcín? Según lo que hemos leído en la situación, la familia Calcín vive en la comunidad de Chara de la provincia de Huamanga. ¿Cuál es el principal problema que tiene la familia Calcín? Según la situación que leímos, el principal problema que atraviesa la familia Calcín es la escasez del agua. ¿Qué estrategias implementa la familia Calcín para reciclar el agua de las lluvias? Para la siembra y cosecha del agua, la familia Calcín utiliza las cañas de bambú cortadas por la mitad como canaletas para recoger el agua del techo de su casa y almacenarlo en un cilindro. ¿Cuál es el ángulo de inclinación del bambú? El ángulo de inclinación es 45 grados. ¿Cuál será la tapa del cilindro? Según la situación se nos dice que la tapa será a base de madera, la cual tendrá 1 metro de diámetro. Segundo paso: responderás la primera pregunta del problema. ¿Cómo hallaríamos el tamaño de la canaleta del bambú inclinado? En el siguiente diagrama coloca los datos del problema. Antes de colocar los datos del problema, recordemos lo siguiente. El teorema de Pitágoras se nos dice que la hipotenusa se obtiene de sumar los cuadrados de los catetos, sea el triángulo rectángulo de lados A, B y C, donde A es el lado del triángulo rectángulo, B también es el lado del triángulo rectángulo y C es el lado más largo llamado hipotenusa. Sea el ejemplo: hallar la hipotenusa si A es igual a 5, B es igual a 3 y C es igual a X. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y sumamos
El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 más 3 al cuadrado es 9 y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. 25 más 9 es igual a 34. Despejándose tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 34. Calculando esa raíz cuadrada es igual a 5,8 aproximadamente. Los datos para el diagrama, según la situación, se nos dice que la distancia del cilindro a la pared es de 1,5 metros y el ángulo de inclinación es de 45 grados. B. Según los datos del problema, ¿qué tipo de triángulo se ha formado? Menciona todas las relaciones que cumplen considerando la medida de sus lados y ángulos. El triángulo, como pueden ver, es un triángulo rectángulo. Ahora podemos relacionar las medidas de sus lados y ángulos. Como pueden ver, la distancia del cilindro a la pared es de 1,5 metros y esa longitud representa a uno de los catetos. Como el ángulo de inclinación es de 45 grados, por propiedad se sabe que los ángulos agudos tienen que medir 90 grados, entonces el otro ángulo también mide 45 grados. Y como ustedes pueden ver, es un triángulo que tiene dos ángulos iguales, por lo tanto se trata de un triángulo isósceles. Quiere decir que dos de sus longitudes también son iguales. Como se trata de un triángulo rectángulo, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. El lado más largo representa a la longitud de la canaleta del bambú. Entonces esa longitud al cuadrado es igual a 1,5 metros al cuadrado más 1,5 metros al cuadrado. Como estas longitudes son las mismas, entonces sumamos y la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 por 1,5 metros al cuadrado. Ahora despejamos la hipotenusa y se nos queda entonces que es igual a la raíz cuadrada de 2 por 1,5 metros al cuadrado. Podemos sacar raíz cuadrada a 2 y raíz cuadrada a 1,5 metros al cuadrado y obtenemos la hipotenusa igual a 1,5 por la raíz cuadrada de 2 metros. Ahora si usamos nuestra calculadora y multiplicamos 1,5 por raíz cuadrada de 2, vamos a obtener 2,12132,034 y así sucesivamente. Recuerda, raíz cuadrada de 2 es un número irracional cuyo valor es igual a 1,41422135 y así sucesivamente. Significa que no lo podemos escribir como fracción por ser un número con infinitas cifras después de la coma decimal y no tiene periodo. Para efectos de realizar operaciones se realiza aproximaciones y redondeos. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1,41 redondeando a centésimos. Pi es un número irracional cuyo valor es igual a 3,141592653 puntos suspensivos y nos indica la relación de la longitud de la circunferencia entre su diámetro. Pi es igual a 3,14 redondeado. El área del círculo es la siguiente, igual a pi por radio al cuadrado. El diámetro es el doble del radio, es decir, el diámetro es igual al radio más el radio. El diámetro es igual entonces a 2 por el radio. C. ¿Qué tipo de número es la medida de la canaleta de bambú? El número es 2,12132,034 y así sucesivamente. Este número es un número decimal infinito, pero no es un decimal periódico puro, tampoco es un decimal periódico mixto.
Entonces este número no se puede expresar como una fracción. Por lo tanto, diremos que no es un número racional. ¿Cómo se llama entonces este número? Es un número irracional, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces el tamaño de la canaleta es 3 por la raíz cuadrada de 2 sobre 2 metros. 3 sobre 2 resulta de 1,5 por el irracional raíz cuadrada de 2. Tercer paso, responderemos la segunda pregunta del problema. ¿Cómo relacionas el valor del tamaño del bambú inclinado con el área de la tapa de madera del cilindro? A. Si el gráfico representa la tapa del cilindro, coloca las medidas según los datos proporcionados por el problema. Según el problema, se nos dice que el diámetro de la tapa es igual a 1 metro. B. ¿Qué tipo de cantidades se presentan para hallar el área de la tapa? Justifica tu respuesta. Tenemos el número pi, que es igual a 3,141592 y así sucesivamente. Esa cantidad es una cantidad irracional porque tiene infinitos decimales no periódicos. Y tenemos el radio, que es igual a 0,5 metros. Esa cantidad sí es racional porque lo podemos expresar como fracción. 0,5 es igual a 1 sobre 2 metros. C. Ahora calcula el área de la tapa del cilindro. El área de la tapa entonces es igual a pi por el radio al cuadrado. El radio es igual a 0,5 metros. 0,5 es igual a 0,25 metros cuadrados. En este caso, para hacer los cálculos, a pi lo vamos a aproximar al centésimo y se nos queda 3,14. Ahora reemplazando, el área es igual a 3,14 por 0,25 metros cuadrados. Haciendo esta multiplicación de decimales, obtenemos que el área es igual a 0,785 metros cuadrados. Nuevamente aquí aproximamos al centésimo y el área es igual a 0,79 metros cuadrados aproximadamente. Conclusión: ¿qué números racionales e irracionales se presentaron en la canaleta de bambú y en la tapa del cilindro? En la canaleta de bambú tenemos la longitud 1,5 metros. Se trata de un número racional porque lo podemos expresar a través de una fracción. Y si convertimos ese 1,5 a fracción, es igual a 15 sobre 10. Y también tenemos el número irracional raíz cuadrada de 2. Mientras que en la tapa del cilindro tenemos el número racional 0,5 y su fracción es 1 medio. Y el número irracional pi. ¿Qué relaciones encuentras en los números presentados en el bambú inclinado con el área de la tapa de madera del cilindro? La longitud de la canaleta resultó irracional y el área de la tapa resultó racional al aproximar al centésimo el valor de pi. Relacionando tenemos una cantidad racional y una irracional. Entonces podemos concluir que en el reciclaje de agua tenemos números racionales e irracionales. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Si te ha gustado puedes darle un like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Si no estás suscrito al canal puedes suscribirte y para no perderte los vídeos puedes activar la campanita de notificaciones.